Bueno, me quedé justo en la parte, les decía, de la persona del Espíritu Santo, que va a ser el protagonista central de este tiempo de la historia de nuestra humanidad. Jesús le da el pie, lo presenta en sociedad, dice, yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque van a descubrir una nueva faceta de Dios de una manera maravillosa, que es la presencia del Espíritu Santo en sus propias vidas, con todo lo que eso implica, tener a Dios mismo dentro de nuestra vida. Creo que ninguna religión da esa posibilidad, solamente Dios permite vivir y habitar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. O sea que Dios mismo, su esencia, su poder está en nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice de que viene a morar a nosotros en toda su plenitud y lo tenemos dentro nuestro. Se une a nuestro espíritu y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces Jesús en este texto estaba diciendo, yo me voy, no importa cuándo va a ser la restauración, no es eso lo que les tiene que preocupar a ustedes ahora. Yo voy a hacer justicia y voy a restaurar a Israel. Pero lo que quiero que piensen ahora es de que va a venir el Espíritu Santo y quiero que con el poder del Espíritu Santo ustedes y los seguidores de ustedes me sean testigos de esta buena noticia, de lo que ustedes vieron, de lo que experimentaron, de lo que pudieron observar y disfrutar, que sean testigos de eso en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de alguna manera deja establecido Jesús esto para que una y otra vez, cuando nos confundimos un poco, cuando nos abruma la religiosidad, cuando la iglesia nos come las responsabilidades y todo lo que vamos inventando como buenos especialistas que somos los evangélicos, podamos en algún momento volver a la palabra del Señor, a su claridad, a su llaneza, y reenfocar nuestra mirada como esos discípulos que estaban atentos a otra cosa, pero que Jesús le dice, vengan para acá, miren esto. Y creo que nosotros, amigos, una y otra vez tenemos que volver la mirada a lo que verdaderamente vale la pena. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánta energía invertimos? ¿Cuántos recursos económicos gastamos en cosas que no son pecado, no son malas, pero que tampoco hacen a la esencia de lo que mueve el corazón de Dios? Entonces, hacemos bien si una y otra vez vamos a la palabra de Dios y tratamos de interpretar de una manera simple, sencilla, de qué se trata la misión, qué es lo que alegra el corazón de Jesús, en qué Él está involucrado, cuál es la misión de Dios. Y ahí se justifica esto que estamos estudiando. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Dónde está la carga de su corazón? ¿En hacer reuniones? ¿En hacer campamentos? ¿En estudiar la Biblia? ¿En llenarnos de teología? Nada de eso está malo. Pero me lo imagino a Dios diciendo, interpreten qué es lo que a mí me da gozo, qué es lo que yo me hace doler también, en qué cosas me angustian cuando veo la gente perdida como ovejas sin pastor. Bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces acá en este texto, la gran comisión establece el Señor Jesús cómo se iban a dar los hechos, ¿no? Y de hecho pasó, porque como bien decían ustedes, unos días después, el Espíritu Santo hizo su aparición triunfal de una manera bastante novedosa y extraordinaria, reunidos en ese aposento alto, un grupo de discípulos orando, tratando de interpretar las cosas que habían acontecido, y en ese momento se derrama el Espíritu en forma de esas llamitas de fuego y empiezan a hablar en distintas lenguas, idiomas. Eso produce todo un alboroto en la ciudad e inaugura
el tiempo de la gracia y el tiempo de la iglesia. La iglesia como ese agente en las manos de Dios, que ya no estando Cristo en visible, en carne y hueso, ahora está la iglesia de Cristo que representa a Cristo en la tierra. O sea, vos y yo somos esos instrumentos para que la misión de Dios siga dando su curso hasta que el Señor venga, ¿no? Y entonces ahí él establece que en el poder del Espíritu Santo, su iglesia, los seguidores de él, íbamos a ser testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nos da ese marco, ¿no? Y la lección de la clase pasada trataba de entender, y quizá ustedes ya lo han estudiado otras veces, ¿no? ¿Qué es nuestro Jerusalén? ¿Qué es nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último la tierra? Creo que ustedes pueden después leerlo y para no detenernos en eso, solamente un breve comentario de esto. Muchas veces se ha interpretado este texto de una manera progresiva, creyendo de que por la forma en que está traducido en nuestro lenguaje, a algunos le da la idea de que es un progreso, que primero había que ser testigo en Jerusalén, una vez que Jerusalén sea ganada para Cristo, recién ahí en Judea, que era la región circundante, una vez ganada Judea, recién ahí ir a Samaria, que era un poco más allá y ya con gente que no era del palo, que era gente más, digamos, detestable, y recién ahí hasta el último de la tierra. Pero sabemos, y si queremos ser exégetas, digamos, que en el idioma original griego, la traducción correcta es tanto en, me serán testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria hasta la última tierra, dando la idea de simultaneidad. Mientras somos testigos en nuestra Jerusalén, que Jerusalén significaría el ámbito más cercano nuestro, el del cotidiano, donde nos desenvolvemos diariamente, nuestra ciudad, nuestro barrio, las personas con las cuales estamos en relación, es nuestra Jerusalén. Nuestra Judea es un poco más allá de ese ámbito cotidiano, pero sigue siendo parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia, solo que geográficamente un poco más lejano a nosotros. Samaria no solamente tiene que ver con una cuestión geográfica, sino también una cuestión moral o, por así decirlo, de piel, si me permiten este término, ¿no? Son aquellas personas que no entran en nuestro radar porque muchas veces las detestamos, porque nos caen mal, porque creemos que no son merecedoras de la gracia de Dios, sino del juicio de Dios. Eso es Samaria. Los samaritanos eran odiados por los judíos, por corruptos, por herejes, por una falsa doctrina, porque se habían corrompido y contaminado. Entonces les daba repulsión a los judíos y no querían tener ningún tipo de trato o vínculo porque era como contagiarse y hacerse impuros por culpa de su desviación. Bueno, eso es Samaria. Y Jesús dice que tenemos que ir a Samaria. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿quiénes son hoy esos samaritanos para vos y para mí? ¿Quiénes son esas personas que no merecen la gracia de Dios desde tu perspectiva y desde mi perspectiva? ¿Quiénes son esas personas que les correspondería que venga el fuego del cielo y los consuma? Bueno, ahí es donde también el Señor Jesús nos anima a poner el foco y nos hace una alerta, un llamado de atención, decir, yo también quiero derramar mi gracia en aquellas personas que para vos son detestables. Esa es nuestra Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra.
Y hasta lo último de la tierra implica esas otras culturas, esas otras naciones, esos otros pueblos, muy distantes geográficamente, pero también culturalmente, idiomáticamente, en la idiosincrasia, donde la Iglesia de Cristo tiene que hacer un esfuerzo deliberado, organizado y sistemático, como una misión puntual para llegar ahí. Es como cuando la NASA dice, vamos a mandar una nave a todos los días aviones en el mundo. De Buenos Aires van a China, a Europa, esto, o sea, eso es todo el tiempo. Pero para ir a Marte se necesita una misión específica, donde se estudia, se elabora, se desarrolla una nave, se establece una estrategia. Bueno, eso es una misión especial a Marte. Cuando hablamos de misiones, estamos haciendo referencia a ese aspecto. Evangelismo sería los vuelos que hay todos los días. Es lo que todos podemos hacer todo el tiempo, que no requiere una, ¿cómo decir? Un esmero especial, o sea, una estrategia, porque es algo que lo podemos hacer todo el tiempo, ¿no? En cambio, una misión a Marte requiere otro tipo de organización, de cooperación, de unirnos varios, porque no es tan fácil. Entonces, cuando pensamos en llegar con el Evangelio a pueblos, a tribus, a naciones donde no hay testimonio, donde no está la iglesia presente, donde no hay discípulos de Jesús cercanos, entonces es como una misión especial. Y esos son los casos donde misioneros son llamados por Dios y una iglesia detrás, o varias iglesias detrás, estratégicamente se unen en cooperación y desarrollan una estrategia y un plan para que ese misionero llegue a ese lugar donde no hay testimonio, ¿no? Y a eso le llamamos misiones. Después vamos a ver el glosario, que creo que estaba acá también, ustedes lo pueden ver, que es importante, hablábamos la clase pasada, para tener un mismo lenguaje. Ojo con esto, no quiere decir de que misiones es más importante que evangelismo. Simplemente es para facilitar y entender a qué estamos haciendo referencia en cada caso. Cuando hablamos de evangelismo, como decía hoy la hermana, tiene que ver con esas oportunidades que el Señor puede abrir alrededor nuestro, donde en nuestro mismo idioma, con los mismos códigos culturales, eh, podemos presentar el testimonio de Cristo a otros, ¿no? En una charla, en una oración, compartiendo un texto de la Biblia, una reflexión. Eso hace referencia al evangelismo, o sea, es lo que debería hacer cualquier cristiano, ¿no? En nuestro ámbito. Cuando hablamos de misiones, eh, dedicamos esa palabra para hacer referencia a eso otro que decíamos, a esa misión estratégica donde es necesario deliberadamente ponernos de acuerdo para llegar con el Evangelio ahí. Y misionero, reservamos esa palabra no por una cuestión de importancia, sino simplemente para identificar a esa persona que tiene esa misión específica, que es cruzar una barrera cultural o idiomática con el propósito también de ser testigo o hacer evangelismo, pero en otro contexto cultural. ¿Se entiende más o menos la idea? Testigos somos todos. Evangelizar es compartir el mensaje, ser testigos. Y eso lo podemos hacer todos en el ámbito donde estamos. Misiones, hacemos referencia cuando es una misión específica, como ir a Marte o ir a la Luna, porque requiere un tipo de organización que no la requiere el evangelismo, porque el evangelismo es más simple en el sentido de que no tenemos que programar tanto, no tenemos que aprender un idioma, no tenemos que levantar ofrenda para sostener una familia, no tenemos que cambiar de cultura. Por eso es algo más que lo podemos hacer casi todos, digamos, ¿no? En cambio, las misiones puntualmente requieren ese esfuerzo deliberado y el misionero entonces es la persona, el discípulo de Cristo,
que va a compartir ese mensaje con todas estas otras variables necesarias. Bueno, vamos hasta ahí más o menos. Preguntas hasta acá, opiniones, oposiciones, los escucho. Yo quiero meter la cuchara. Antes, Eric, cuando vos decías que pensáramos, ¿no? A quiénes son, comparando con los samaritanos, ¿no? ¿Quiénes son para nosotros los samaritanos hoy? Tenía muy fresco el tema de la gente que te promete algo y después no cumple, ¿no? Eh, Más que nada cuando entras en el tema, estos días justamente ayer que votábamos, yo digo, realmente, ¿cómo necesitan todos de Cristo, ¿no? Y también cuando hay personas que nos parecen que están completamente torcidas, ¿no? Mentalmente. Eh, por sus decisiones de vida, por sus elecciones. Yo pienso mucho en este tiempo cuando la iglesia pelea contra, que no está mal, contra todo esto que se viene de todo lo que es el colectivo LGTB más. Y cuánto amor necesitan esas personas, ¿no? Cuánto necesitan realmente que el mensaje por solamente el Señor puede cambiar toda una estructura de maldad, una estructura diabólica, ¿no? Como sufren estas personas. Entonces, qué atentos tenemos que estar como iglesia. Bien, me gustó mucho la aclaración que haces entre evangelismo y misión, que no es lo mismo, aunque van de la mano, pero qué importante todos aquellos que queremos hacer misiones, que tenemos que ser evangelistas, no, no, o sea, no podés tener un llamado misionero y no practicar el evangelismo. O sea, eso a mí me parece importante. La verdad me gustaba porque más que un estudio, que sí estamos aprendiendo todo, es como un desafío. Creo que a mí, no sé si a los demás le está pasando este tema que para veces mucho, para uno es recurrente, pero el desafío, Eric, que me estás dando cuando hablas de esto, eh, y realmente volvernos siempre al eje, ¿no? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere? Todo esto que hacemos está bien, bueno, pero estamos haciendo lo que Dios quiere, además de dedicarnos a estudiar, a capacitarnos, a ser buenos adoradores, a hacer cosas en la iglesia. ¿Estamos realmente haciendo la misión que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos haciendo de forma completa? Eso me quedó mucho. Gracias, Karina. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosita? Pensaba en el ejemplo de, ¿es lo mismo un bombero que un policía? Los dos son servidores públicos, ¿no? Los dos cobran un sueldo de la provincia, si son de los bomberos zapadores. Sin embargo, tienen funciones diferentes, ¿no? O sea, uno no le va a pedir al policía que haga de bombero, o al bombero no le vamos a pedir que vaya con un arma y vaya a combatir el delito. Sin embargo, los dos son servidores públicos. Bueno, algo parecido así es cuando hablamos de evangelismo y de misión en el lugar donde está, y un misionero que le toca salir a otro lado. Los dos son hijos de Dios por igual y tienen el mismo valor a los ojos de Dios y de la iglesia, solamente de que uno hace una cosa y el otro hace otra. Es interesante simplificar esto, ¿no? Cuando hablamos de un misionero, no tiene un estatus especial. Cuando hablamos de un pastor, no tiene un estatus especial que el miembro raso, sí, y también quizá distintas responsabilidades, pero en definitiva estamos en la misma misión porque Dios nos convoca, nos llama, nos anima a ser parte de esta misión, cada uno en un rol determinado. Una o a Marte, hay ingenieros, hay dibujantes, está el que sirve el café, está el que arregla y limpia los pisos, está el técnico de las computadoras, que están convocados para una misma misión, que es que finalmente esa nave llegue a Marte. Y a cada uno le pagan el sueldo y cada uno cumple sus horarios de trabajo. Y si falta uno de esos, no se puede avanzar en la misión, queda trabada. Porque si no pueden tomar un cuero, se mueren de hambre. Y si no va el que limpia, se llena de mugre,
la oficina y tampoco pueden avanzar. Y si la computadora se tilda y no viene el técnico a arreglarla, el científico no puede hacer los cálculos para que es la iglesia. En la iglesia somos todos necesarios. No hay uno más importante que otro. Y la misión de Dios es de Él, no nuestra. Dios está en misión. Él es el que quiere salvar a las personas. Me lo pide y me anima a que yo también tenga esta misma pasión. Pero a mí, ¿qué me importa? O a vos, ¿qué nos importaría si no fuera porque Dios le carga eso en su corazón? ¿No? Entonces, eso nos ayuda a entender de que es la misión de Dios. Y yo me sumo a esta misión. Él me pide que me sume. Y de esta manera la misión avanza, ¿no? La misión de Dios avanza. Bueno, vamos a ir terminando. Estamos bien con el horario, ¿no, Karina? ¿Sí? ¿Bueno más? ¿Sí? Sí, Para Eric, terminar a las acordate que 8. tenemos un tercer link porque empezamos un ratito más tarde. No sé si es necesario, se puede habilitar también. Bueno, vamos a tratar de terminar a las 8. 10 minutos más. Bueno, la lección 2 que fuimos yendo entre la uno y la 2, me interesa que ustedes después la puedan leer en su casa para... Yo trato de hacer más que nada énfasis en algunos puntos que me parecen más interesantes que lo charlemos, pero seguramente ustedes le van a sacar más el jugo leyéndola tranquilo en algún momento. Y si les surgen dudas, para que entonces cuando tenemos este tiempo juntos la podemos evacuar, u opiniones, ¿eh? Podemos poner ese acuerdo quizás, leer la lección y ya sea de la lección pasada y poder tener un tiempo de preguntas o de respuestas. Este es el Dios misionero que inicia la historia. Y como decíamos, el objetivo de esta lección es explicar cuál fue ese proyecto de Dios desde el principio. Y espero un Dios que desde el comienzo vemos de que está en un proceso de una misión. Desde la creación mismo vemos de que hay un Dios con una misión, ¿no? Entonces poder explicar este se impregnara en cada ser humano que luego iba a poblar toda la tierra, para que toda la tierra, poblada por el ser humano, portador de su gloria y de su gracia, pudiera llenar la tierra de la gloria de Dios, ¿no? Llenar la tierra con su gloria. Sabemos que pasaron muchas cosas en el medio, que entró el pecado, que eso no se dio como Dios esperaba, de que el ser humano en vez de mostrar la gloria de Dios, se empecinó a mostrar la suya propia, y bueno, y todos los desbarajustes que sabemos que acontecieron ajustes, vemos a Dios de alguna manera concentrado en poder ir resolviendo esos problemas, poder ir resolviendo esa espalda que le da el ser humano una y otra vez, poder ir resolviendo esas con mano que toma el pueblo de Israel, que toman los profetas y que van mellando esa misión de Dios. Y lo otro que esta lección busca es observar cómo las vidas son afectadas también por la acción. ¿Qué rol ocupa el pecado? El pecado entendido como rebelarse contra Dios, contra sus planes y contra sus propósitos, ¿no? Esa rebelión que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Ir en contra de los propósitos. La imagen que se nos viene a la cabeza es cosas muy malas, digamos. El pecado como la violencia física, el asesinato, la mentira, el adulterio, la fornicación, todo eso, pero solo a eso. Porque el pecado es darle la espalda a Dios. Desde cosas que parecen naif o inocentes hasta cosas que a los ojos humanos son mucho más, mirá lo que hizo, ¿no? Pero sea de una forma u otra, el pecado es esa rebelión. La misión de Dios, esa misión que veíamos que Él tiene desde el principio, vemos como el pecado siempre ha estorbado, entorpecido la misión de Dios. El pecado es lo que ha hecho retrasar, es lo que le ha dado combustible a la misión de Dios. Porque es lo que hace que Dios se empecine, si me permite una palabra que la uso a propósito, ¿no? Pero para darnos esa idea de un Dios que tiene tanto pasión y tanto deseo por vencido. Y a pesar del pecado, a pesar de la rebelión, a pesar de la ignorancia, sigue en su misión. Entonces, pero el pecado trae consecuencias. Y lo vemos a lo largo de la humanidad, desde el pecado original, cuando Adán y Eva rechazan el amor de Dios y su propuesta presente a lo largo de toda la historia. Pero siempre va a estar presente un Dios que busca restaurar eso. El hombre va a intentar a su manera, cuando le sale, hacer las paces con Dios o buscar apaciguar la furia de los dioses. Y eso lo vemos en todas las religiones.
Busca congraciarse con los dioses o con lo místico, ¿no? Entonces, a través de distintas maneras busca como ganarse el favor de Dios o de los dioses, haciendo cosas, portándose bien, martirizándose. Ahora me voy a portar bien, ahora me voy a ir caminando hasta San Nicolás, ahora voy a lo que sea, no voy a comer alfajor por una semana. Y busca maneras de congraciarse, ¿no? Pero sabemos que todas esas maneras han sido vanas y poco efectivas. La relación con su creación, dice, bueno, ante el fracaso rotundo de todos los intentos del ser humano, yo quiero proponer que ahora a través de mi Hijo Jesús, de poder restablecer la relación conmigo, porque fracasa una y otra vez. Entonces propongo ahora, dice Dios, que sea a través del sacrificio de Cristo, donde el ser humano pueda poner su fe en Él, abrazar. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dios es tan bueno que dice, mira, quédate tranquilo, no te esfuerces más, no lo vas a lograr. Nada me puede mover el amperímetro. Por más bueno que seas, por más cosas que hagas, no vas a lograr conmoverme. Y como yo sé tu incapacidad, permitime ahora que yo, de mi Hijo Jesús, Él va a pagar el precio para que esa santidad sea cubierta a través de su vida. Y vos solamente te propongo y te animo a que abraces y aceptes este regalo que tengo para vos. Y eso es el Evangelio, esa es la buena noticia, más o menos así, y es lo que intentamos compartir a otros. De eso se trata la vida en Cristo, de eso se trata ser iglesia. Acercar este reino, esta buena noticia que se nos ha confiado y que llegó a nuestra vida, la compartimos con otros, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda lección, observar cómo las vidas son afectadas por las consecuencias de la rebelión y el pecado, y ver cómo un Dios que está siempre atento y presente para buscar zanjar esa distancia que se ha dado, esa rebelión, y buscar manera, siempre vemos un Dios en misión de buscar restaurar, de buscar reconciliar, de restablecer. Y desde hace 2000 años a esta historia, a este tiempo, tenemos ahora en Jesús ese puente que nos acerca nuevamente y nos permite, el principio de la humanidad es que esa gloria y que esa buena noticia del deseo de restablecer la relación con el ser humano cubra toda la tierra. Acá, en nuestro ámbito, por la gracia de Dios, hay una iglesia que se ha arraigado, discípulos de Cristo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, donde hay más de 7 millones de discípulos de Jesús desparramados por todos los ámbitos de la sociedad, en las cárceles, en las escuelas, en la política, en los artistas, discípulos de Cristo a lo largo y a lo ancho de todo el país. 15% de la población argentina se considera cristiana evangélica. Más de 30.000 iglesias afiliadas a Sierra. En Rosario, más de 700 iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que por la gracia de Dios el evangelio penetró, permite que la iglesia se reproduzca en nuestro contexto. Gracias a Dios por eso, porque nosotros somos fruto de eso. Y somos llamados a seguir esparciendo esta buena noticia. Cuando tengamos oportunidad, sembramos el Evangelio, compartimos a otro. Llama que está encendida, y más que una llama, una fogata. Aún con nuestras miserias, aún con nuestras luchas, aún con nuestras diferencias a veces, pero sea como sea, el Evangelio está. Ahora, hacemos bien también, porque eso hacía el apóstol Pablo, con una imagen pequeñita de nuestro ámbito. Veamos el cuadro entero, el mundo entero. ¿Cuál es la situación del mundo? ¿Es así como acá en todos lados? No. Un tercio de la población mundial no tiene testimonio. Pero no tiene testimonio porque ni siquiera ha podido rechazar a Cristo. No hay una radio evangélica, no hay un canal de televisión evangélico, no hay una librería cristiana. No existe. Nada, absolutamente nada. Ciudades de 1 millón, 2 millones de habitantes, donde no hay una sola iglesia, donde no se sabe que haya un discípulo de Cristo. Secreto porque no lo permite el país. Entonces ahí es donde nuestros ojos se abren y uno dice, che, pero ¿cómo puede ser posible? Estamos en el siglo XXI. El hombre ya llegó a la luna, tenemos la sociedad, hay libertad. ¿Y cómo puede ser que no haya lugares, países, naciones donde no hay testimonio? Y sí, no hay testimonio todavía. Entonces ahí es donde entra en juego, bueno, ¿podemos hacer algo como iglesia? ¿Podemos hacer algo para revertir eso? ¿O otros se van a ocupar? ¿Quién se ve? Ponerle, no, yo estoy muy abocado a mi misión local. Perfecto, está muy bien. Bueno, ¿quién se ocupa de esos otros entonces? No sé, qué sé yo. Dios se encargará. ¿Creen que así puede pensar Dios? No, yo creo que Dios nos anima, como leímos hoy, Jerusalén, en nuestra
ámbito, como en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Por supuesto, no es que nos vamos a salir todos corriendo ahora a la China. Nadie está diciendo eso. Pero sí pensemos juntos, elaboremos estrategia, veamos si en nuestras iglesias Dios está llamando, pero quizá puedo colaborar, animar, orar, bendecir, discipular, ofrendar por aquellos que sí tienen este llamado. Y si eso mismo lo ponemos en práctica todos en nuestras iglesias, bueno, con nuestro granito de arena ayudar a que el Evangelio llegue a otros contextos, como sucedió acá con nosotros hace 150 años atrás, cuando vinieron ingleses, alemanes y todo, que fueron hasta el último del mundo, que somos nosotros. O mejor dicho, para ellos, hace 200 años atrás, Argentina era el último del mundo. Che, hay un lugar en el mundo que se llama Argentina, que se cae allá en el mapa, y donde no hay testimonio. ¿Por qué no enviamos hombres y mujeres que vayan a predicar allá? Y no, acá en Inglaterra hay muchos borrachos, hay muchas prostitutas evangelizando. Y en Alemania, no, acá también en Alemania necesitamos. En Estados Unidos, no, acá también hay gente que no conoce a Cristo. Si hubieran pensado así, que había mucho para hacer allá, no hubieran venido acá algunos. Y quizá nosotros hoy seríamos un país más como todavía. Gracias a Dios que hubieron hombres y mujeres fieles que a pesar de que había necesidad en sus países, dijeron, bueno, yo me la juego y voy allá, porque confío de que mis hermanos van a seguir siendo de testigos